pregunta es la siguiente. ¿Tiene o no tiene que ver la verdad en psicoanálisis? Pregunta que puede parecer ingenua, pero no lo es, y menos a la altura de ciertas posiciones filosóficas como lo que tiene que ver con esta cuestión de la posmodernidad, que se liga justamente a la posverdad. Es decir, la idea de que vivimos una época posmoderna quiere decir que, pues que la verdad no cuenta, porque si cada uno tiene su propia verdad, entonces nada es falso. Creo que eso se entiende, ¿no? Si todo el mundo tiene su propia verdad, entonces nada puede ser falso, porque si tú dices lo que fulano de tal menciona es falso, diría no, porque esa es su verdad, ¿no? Y aquí es donde se confunden muchas cosas que la caverna de Platón nos puede ir, si no aclarando, por lo menos poniendo un cierto orden. Entonces tenemos la cuestión de la pregunta, ¿tiene o no tiene que ver la verdad en psicoanálisis? Bueno, ahí hay una postura. Si tú eres de la onda posmoderna y dices que la verdad no cuenta o todas las verdades son tan legítimas unas como otras, pues entonces esta pregunta por la verdad en psicoanálisis pues realmente no tendría sentido, ¿no? Porque si cada persona, cada individuo asume su propia verdad, es que la verdad no desempeña ningún papel en psicoanálisis. Esto es importante saberlo porque tiene que ver con con estas dos dimensiones, con la dimensión de la cura y con la dimensión de la dirección de la cura y con la dimensión de lo que tiene que ver con qué hacemos en una investigación psicoanalítica. Si la investigación psicoanalítica no tiene nada que ver con la verdad, entonces todo es un conjunto de opiniones. Y esas opiniones son tan válidas unas como otras. Y a veces, dicho sea de paso, en el psicoanálisis das la infinidad de corrientes, dices, no, chale, ¿no? Cualquiera aquí se arroja el derecho de decir, esta es la neta del planeta y publica su librote y sale con sus cosas y dice tales o cuales. Ha sido una discusión en algunos lugares. ¿Es una discusión académica? Sí. Sí, es una discusión académica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo más que orienta o supone uno que orienta la teoría y la práctica del psicoanálisis. Pero insisto, si uno asume una posición postmoderna, pues puede decir al chao, ¿no? Esa onda no. Ahora, la otra cuestión es, si la verdad tiene algún sustento en el psicoanálisis, cabría pensar, lo dejo como hipótesis, cabría pensar entonces que la verdad es algo que va más allá de los individuos. Es decir, a diferencia de lo que decía antes, no es que cada quien tenga su verdad, sino que si podemos hablar de la verdad en psicoanálisis, tendría que ser una verdad entonces que va más allá del individuo, más allá del sujeto. Y más específicamente, esta cuestión que enfrentó Lacan y los lacanianos al hablar que donde se dice, bueno, en primer lugar, la verdad, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias matemáticas, en las ciencias físicas, o inclusive en la medicina, tenemos una dimensión distinta en el psicoanálisis. Porque el psicoanálisis trabaja con la palabra, es decir, con lo que se dice. O, para hablarle ahí el espacio a Oscar, que se acuerde, con las imágenes y la constitución de estas imágenes mediante un procedimiento, un proceso que se llama proyección, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. ¿Qué tan fundamental son o no las imágenes en el psicoanálisis? Pero, en fin, la verdad que aparece, la verdad que asoma en el psicoanálisis, sería una verdad en el medio decir. A diferencia de lo que uno dice, por ejemplo, en lógica o en matemáticas, donde dices esto es lógicamente verdadero, matemáticamente verdadero, ¿no? Si A es mayor que B, B es mayor que C, por lo tanto es mayor que C,
esa es una verdad que se llama analítica. No tendría nada que ver con la experiencia y tampoco dependería de la persona, de los sujetos y demás, ¿no? Claro, siempre y cuando tú entiendas qué significa mayor que, porque si no, tampoco se puede hacer la inferencia correcta. Entonces, esa verdad analítica es una verdad que no va para el psicoanálisis, aun cuando algunas de las cosas, como vamos a ver con lo de Platón, sí tenga que ver el psicoanálisis con la matemática. Ojo, ¿eh? Por eso dije que íbamos piano, piano, ¿eh? Poquito a poco. Luego, entonces tienes las verdades que los filósofos han llamado sintéticas. O sea, verdades que tienen que ver con la experiencia. Y otra vez, esas verdades que tienen que ver con la experiencia es lo verificable, lo constatable, lo corroborable. ¿Qué es esto corroborable? Bueno, es aquello que tiene que ver con la concepción moderna de la ciencia, o la que surge con la modernidad, según la cual, si haces una afirmación, esa afirmación tiende a ser universal, tiende a ser un enunciado general, aunque parta de una experiencia concreta, y para ello hay que repetirlo, ¿no? Entonces, esta forma abarca una gama de posibilidades. Está desde la física, bueno, la astrofísica, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, este aparato astronómico que se llama el Observatorio de Hubble, permite ver, constatar, elaborar que hay galaxias a años luz de distancia. Y dices, qué maravilla, ¿cómo se puede hacer? Eso es constatable. Es decir, hay un conjunto de instrumentos, de medios por los cuales rebasamos completamente la visión humana. ¿Se entiende? Y no podríamos decir que eso es falso, porque tiene estos elementos de comprobación y corroboración. Y de ahí te puedes mover a otros terrenos. Por ejemplo, decía, la medicina tiene que ser una disciplina con apoyo empírico, ¿no? Evidentemente. O sea, si el médico, y aquí me corrige Jaime si estoy diciendo una cosa incorrecta o no, un médico que utiliza un medicamento, para llegar a ese medicamento, se tuvieron que hacer una serie de pruebas experimentales de diverso alcance. Pongo por caso las vacunas que ahora, de una manera urgente, nos han administrado para este asunto y previamente tuvo que haber una corroboración. Es decir, no es la voluntad del individuo que dice, no, pues aquí yo tengo la más fregona vacuna. No, tiene que demostrarlo, tiene que probarlo y tiene que probarlo ante sus colegas. ¿Se entiende esto? Entonces, eso en la medicina. En el derecho pasa lo mismo. El derecho tiene que tener elementos probatorios, ¿no? Digo, no hablemos de la fiscalía actual, que es otra cosa, pero en términos estrictamente científicos sí tendría que ver entonces con las pruebas periciales. Entonces las pruebas periciales son una gama y nadie podría decir, es que es la opinión del perito. Sí, los peritos tienen opiniones, sí, pero su opinión debe de estar sustentada. ¿Se entiende esto? Bueno, en el caso del psicoanálisis me parece que se juega en otro terreno, ¿no? Pero bueno, ya tenemos verdades que se consideran analíticas, o sea, verdaderas, que son verdaderas siempre por el significado de los términos, como el A mayor que B, que llega a mayor que C, ¿no? Eso es por el significado de los términos, entonces entraña en una semántica y se supone que no hay un mundo posible en que eso sea falso porque no es contradictorio. Lo que estoy diciendo es una manera muy sintética, ¿no? Créanme, esto lleva a los filósofos, bueno, una cantidad de tinta que se ha hecho por ahí, pero por lo menos podemos quedar en esto, pero ustedes me dicen si sí queda claro o no. Luego están las verdades empíricas o verdades sintéticas, que tendrían que ver entonces con la experiencia, ¿no? Que son corroborables. Y en el caso primero de las verdades analíticas y en el caso segundo de las verdades sintéticas, no dependen del individuo, aunque el individuo los produzca, ¿me doy a entender? Y en el terreno del psicoanálisis hay otro componente, tiene una peculiaridad. Y esa peculiaridad es que lo que lo que se puede afirmar en psicoanálisis está sujeto a lo dicho. Por tanto, a ver, fíjense, esta es mi interpretación.
o el filtro a través del cual yo leo muchas de estas cosas, es que para el psicoanálisis el sustento de todas estas cosas tiene que ver con una teoría del lenguaje y tiene que ver con una teoría específicamente de lo significante o de la significancia. Y que solo ahí, entonces, podemos encuadrar esto que estamos aquí analizando. Recuerden el punto de partida que dije. Partimos de la magia y el mito, los diferentes tipos de magia, y cómo la lingüística transforma aquello que podrían ser cosas de la mente, de la cultura, etcétera, lo transforma en un dato objetivo, que es la diferencia entre la metáfora y la metonimia que vimos. ¿Okay? Entonces, hasta aquí, ¿está claro? ¿Qué ocurre en el caso del psicoanálisis? Ahí está el primer asunto. En filosofía de la ciencia se dice que los términos son unívocos, o son equívocos, o son polisémicos. A ver, un término unívoco es un término que tiene un solo significado, ¿no? Y que yo pongo como ejemplo siempre, pues, la fórmula química del H2O, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Esa es una definición general, absoluta, del H2O, que significa el agua, ¿no? Y luego, si le agregas un O a la segunda, un 2 al segundo O, tienes el agua que se llama agua regia. No porque los regios ahora que están ahí padeciendo del agua, no. El agua regia es esta que luego se sirve para destintar, ¿no? A las personas. ¿No? Ok, Enrique, las imágenes y los significantes, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que el término tiene que ser unívoco. Es decir, vamos a decirlo de esta manera. No puede ser que un día alguien diga H2O es agua y el día siguiente diga, pero ya no, ahora va a ser otra cosa, ¿no? Ahora va a ser, no sé, cloruro de sodio, por ejemplo, invento, ¿no? No, no puede ser. A cada término le corresponde uno y un mismo significado, ¿se entiende? Ese es lo unívoco. Y es una tendencia que solo aparece, al principio parecía como que la ciencia era la única manera de poderse expresar y no es cierto. En la ciencia hay muchas metáforas, ya les mencionaba lo de Lekov, que habla de que la ciencia entonces se vale de metáforas, ¿no? El concepto de trabajo, por ejemplo, que utiliza Newton, Newton lo toma de la vida cotidiana, pero le da una transformación, es una metáfora, no es lo mismo el trabajo humano que el trabajo físico. Y no digamos algo cercano a nosotros, cuando Freud habla del trabajo del sueño, ¿no? Entonces el concepto trabajo tiene este componente metafórico y por lo tanto no unívoco, sino en realidad polisémico. Entonces uno toma la palabra, el término, el concepto o el significante trabajo y entonces le vas a encontrar un conjunto de significados de acuerdo al campo en el que tú te encuentres, ¿no? Entonces, luego hablas, por ejemplo, del trabajo pedagógico. Pues es una metáfora, ¿no? Del trabajo que desarrolla un obrero. ¿Y por qué trabajo? Entonces, el concepto mismo de trabajo del obrero es también una metáfora de cosas antiguas, etcétera, etcétera. No me quiero meter en esto, pero lo que quiero decir es que tampoco en la ciencia todos los términos son siempre unívocos, ¿no? Sino que tiene también sus gamas, sus deslizamientos, y muchas veces tiene que ver con eso que llamamos paradigmas o con la teoría, ¿no? Por ejemplo, la posesión esquizoparanoide, ¿no? Que se habla en Melanie Klein, es un concepto dentro de la teoría de Melanie Klein. Y si lo llevas al terreno de la psiquiatría, es probable que provoque chispas, porque va a significar otra cosa. Entonces, los términos unívocos son en realidad con una especie de idealización, algo que sería conveniente que tuviera, ¿no? Por ejemplo, esto que nos enseñaron en la primaria, es que 2 más 2 dan 4, sí, pero si son vectores, ya no, ¿no? Si sumas un vector 2, otro vector 2, no te da 4, ¿no? Cosas de esta naturaleza. Entonces, todo tiene una cierta acotación, ¿no?
Entonces, los términos unívocos, pues son realmente una idealización. Porque lo más común es que haya una polisemia, es decir, que haya muchos significados de un mismo término. Nada más menciono otro como ejemplo. Tiempo. Ándale. No, es difícil poder expresar lo que es el tiempo. Piensen el tiempo en la física clásica, el tiempo en la mecánica de Einstein, o el tiempo en psicoanálisis, ¿no? El tiempo de una sesión. Y luego dicen, el tiempo del inconsciente. El inconsciente no tiene tiempo, ¿no? ¿O qué quiere decir que hay algo como que el inconsciente no tiene tiempo? Es eterno, ¿no? Nunca se acaba, ¿dónde anda? ¿No? Y entonces empiezas a buscar una sustancialidad del inconsciente, ¿no? Entonces dices, mi inconsciente, ¿no? ¿De veras? ¿Cómo, no? Y entonces dicen los pacientes, es que yo soñé, pero seguramente mi inconsciente funciona, ¿no? Y entonces ya elaboran y le dan una sustancialidad al inconsciente, cuando ni Freud ni ninguno de los, salvo los soviéticos que hicieron otras cosas, pero nadie le ha dado una sustancialidad al inconsciente, ¿no? No es una sustancia, no es un objeto, no es una cosa, pues, ¿no? Entonces, cuando se habla de tiempo, el tiempo del inconsciente, entonces tienes dos dimensiones. A ver, se puede analizar, ahí va, ahí va. El tiempo como real, el tiempo como imaginario y el tiempo como simbólico. ¿Ok? Entonces el psicoanálisis habla del tiempo bajo esos tres registros, ¿no? Entonces puedes hablar del tiempo en otra significación. Y si tú hablas con un físico y te dice, a ver, ¿qué es eso del tiempo, de lo real? A ver, explícame, ¿no? ¿Qué quiere decir eso del tiempo de lo real, ¿no? Lo real es la realidad y entonces empezamos en una serie de problemas que, por supuesto, a los psicoanalistas da mucha lata poder distinguir entre lo real y la realidad, ¿no? Y porque se cree que todo lo que es la realidad es lo real y no, justamente una de las cosas que sabemos es que lo real es lo que tiene que ver exactamente con la ausencia, con lo, el vacío, con lo que no está, pero que marca un lugar, esa ausencia que marca un lugar. Algo ahí falta, y eso que falta tiene que ver con el componente de lo real. Díganme si es, bueno, sí es posible explicar esto y tratarlo con los físicos, porque hay una idea entonces de que la materia no es única, y esto es muy interesante. Se puede trabajar con los que se dedican en la física relativista, porque el tiempo y el espacio no es una sustancia, el tiempo y el espacio no es una sustancia, es una relación. Y por tanto puede cambiar, ¿no? Pero estos son puras señalamientos para ejemplificar. Entonces tenemos los conceptos unívocos, que insisto, son una idealización, es algo a lo que tendemos, sí, ¿por qué? Supongan ustedes que están haciendo su trabajo de tesis, como me dice aquí Jaime, que están trabajando en todo aquello. Muy bien. Entonces, empiezas con una definición de inconsciente, ¿no? ¡Sas! Muy bien. Pero a la página 7 dices otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿cuál es el concepto de inconsciente? Sí tiene que haber una coherencia en lo que nosotros vamos exponiendo. Porque de lo contrario, entonces haces una trampa. Y esa trampa es una trampa que se convierte en una falacia. Estás cambiando de tema. ¿Ok? Muchas veces yo en estas posiciones hago esa falacia y nadie me dice nada, ¿no? Pero bueno, ahí va. Ahí va. Entonces, ahí está el asunto. Hay que mantener una coherencia, un término unívoco, manteniéndolo unívoco, y son las definiciones que se utilizan en una disertación, ¿no? Porque si vamos cambiando el punto de vista, entonces ya no se sabe qué sostienes. ¿Me doy a entender? ¿No? Si vas variando, pues entonces pues le vas dando como novela, ¿no? Ahora era así, pero ahora no, ¿no? Y les cuento una anécdota. Cuando mi hijo chico, pues ya tiene 32 años, cuando era chico, estudiaba cosas de lingüística. Y bueno, pues como sabía que su papá andaba metido en esos chismes, me contaba, ¿no? Y entonces un día me llega y dice, esto es un fonema, y me explica, y me dice, muy bien, ¿no?
pasan unos días y entonces me dice, esto es un monema. Y le dijo, oye, pero antes me habías dicho que era un fonema. Y la frase me pareció maravillosa. Me dijo, sí, pero eso fue ayer, ¿no? Entonces, el cambio de significación viene dado porque pues una cosa fue ayer y ahora es hoy, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir, con mantener la coherencia de un discurso, ¿no? Porque no se vale en psicoanálisis tampoco decir, bueno, es que eso lo dijo, es que eso lo dijo Freud. Ah, ok. Y es que Lacan lo dijo, ok. ¿Y usted qué dice? No, pues tome posesión por uno por otro, ¿no? Si es que Melanie Klein trata el inconsciente de esta manera, ok, perfectamente. Lo que le pedimos es que usted tenga coherencia. ¿Se entiende? Ahí está. Entonces, los términos unívocos son un ideal, los términos equívocos son estos, como dijo, ¿no? Eso fue ayer, ¿no? Que es lo que me parece el equívoco, ¿no? O sea, no hay propiamente una significación de la cual asirse, y la concepción polisémica, que está más cerca del psicoanálisis, que es, no hay un significado único, sino varios significados que se anudan en uno, ¿no? Entonces, cuando un paciente dice madre, mi mamá, mi ma, uno no puede suponer que se está refiriendo a su progenitora, ¿no? A quien lo gestó. ¿Qué quiere decir? Porque esa palabra está atravesada por un conjunto de significaciones de lo más diverso. Y a veces va en los extremos, del amor al odio, ¿no? O del amor a la indiferencia. Puede tener un componente psicótico o perverso, y entonces las significaciones van variando, ¿no? Y puede ser un neurótico, pero con un perfil perverso, y entonces hablará de la mamá o de la ma, hablará en términos de este componente perverso o incluso psicótico, ¿no? Sin que sea psicótico, pero que sí tenga rasgos psicóticos, ¿ok? O sea, eso de que el neurótico o los que somos neuróticos sea de una sola pieza, está bonito para el museo, pero para el trabajo teórico y clínico no es posible, ¿no? Pensar así en ese término. Por eso digo que los términos están más cerca de lo polisémico. Por lo tanto, entonces, la verdad es un término polisémico, ¿eh? Uno quisiera que fuera unívoco, pero es polisémico. Y tienes varias interpretaciones, una de las cuales me voy a referir, porque es la de Platón, que es la verdad como adecuación o correspondencia. Entonces dicen, por ejemplo, el ejemplo más así trivial, ¿no? Los perros son mamíferos. Muy bien. Es que el enunciado, los perros son mamíferos, corresponde a la realidad de los mamíferos. Es decir, hay una serie de propiedades de los mamíferos, tener mamas, a ver, etcétera, etcétera, que se da en los perros, y entonces decimos que el perro es un mamífero. Entonces, hay una correspondencia entre lo que se enuncia o se dice y la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una teoría en filosofía, la teoría de la correspondencia, que es la de Platón, es la de Aristóteles, y tiene por ahí esta situación. Otros dicen que la realidad, que la verdad tiene que ver con la realidad, que sería una verdad ontológica. ¿Y qué quiere decir ontológica? Quiere decir la verdad de las cosas, de los hechos, de la realidad. Por ejemplo, cuando alguien dice, Josefina es una amiga de verdad. Ah, ¿no? ¿Qué quiere decir con una amiga de verdad? Quiere decir que no es una amiga, no se presta a la falsedad, no se presta a la apariencia. Y entonces este concepto de verdad va más allá, entonces, de las apariencias. O sea, eh, eh, muchas veces, ¿no? Es que lo que me dijiste no era verdad. Bueno, pero me engañaste. ¿Cómo me engañaste? Me dijiste algo que no era, como si eso fuera la verdad, la realidad, ¿no? Entonces, eso califica a las cosas, ¿no? Y a veces, por ejemplo, aparecen estos conceptos de idealización patriarcal que hablan, por ejemplo, un hombre de verdad,
una mujer de verdad, y dices, ay, ¿no? Estos conceptos donde y a veces los pacientes, las pacientes también dicen, es que no era una mujer de verdad. O sea, hay una especie de distancia entre cierta realidad y lo que debe ser esa realidad conformada social y culturalmente, ¿no? Hay un personaje en las redes sociales que habla mexicanos verdaderos. Ay, dices, pues hay unos mexicanos falsos, ¿no? ¿Cuáles serían esos mexicanos falsos, no? Son pseudo mexicanos. Y entonces entra una cuestión ahí de interpretación ideológica y demás, pero que se habla de la verdad como si fuera algo de la realidad. Entonces distinguimos entre la verdad corresponde a los enunciados y la verdad que sería la realidad, ¿no? Y la realidad aquí entonces se distingue de la apariencia, de la ilusión, etcétera. Eso también va a tener que ver. Pero hay otra acepción que es muy interesante para el psicoanálisis, que es la de Heidegger. Heidegger tuvo curso, ¿no? Vean las ventajas de hacer un curso alemán, ¿no? Se tradujo entonces en un seminario y era la pregunta por la verdad. Este trabajo es posterior, porque esto lo dio en la asignatura de lógica en el semestre de invierno de 1925 a 1926 en Marburgo, ¿no? Y aquí utiliza el término verdad en el sentido griego de aletheia, que siempre es toda una bronca poder decir cómo se traduce. Porque el alfa primativa de aletheia quiere decir negación, separación, etcétera, y que se ha traducido generalmente al español como desocultamiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que la verdad es como una especie de nuez, ¿no? Entonces, primero tienes la nuez y abres la nuez, pero esa no es la nuez verdadera, ¿no? O sea, esa no está la verdad de la nuez. Para entrar a la verdad de la nuez, hay que abrir la nuez. Primer asunto. La nuez no es la verdad, vamos a decirlo en esta metáfora, ¿no? Entonces, hay que abrir la nuez, hay que romper la nuez, hay que deconstruir el discurso, hay que romper el discurso, hay que desglosar el discurso, ¿no? Hay que analizar el discurso. Cuando uno es jurado en alguna tesis, fundamentalmente posgrado, pues es lo que pasa, ¿no? Lo que abres es la nuez. Y vas diciendo, sí, sí, un montón de cosas, etcétera, pero hay que abrirla, hay que analizarla, hay que hacer una cirugía que te permita llegar al elemento de la nuez, porque ¿cuál no es la nuez? ¿La nuez es la cáscara? No, la nuez es lo que está contenido en la cáscara. Entonces, la verdad sería, entonces, este proceso a través del cual se va desnudando esa verdad que está oculta. Y esto lo utilizó Lacan justamente para insistir en esta cuestión de la aletheia. ¿Por qué? Pues porque la verdad en psicoanálisis tendría que ver con la metáfora, es decir, con lo que se dice de otra manera. ¿Ok? O sea, los pacientes no hablan de manera directa, hablan a través de sus síntomas, describen sus síntomas, describen sus padecimientos, pero el padecimiento es como la nuez. Hay que abrirla, hay que romperla para encontrar dónde está este elemento. Ahora, punto fundamental. Una vez que llegas a la nuez, ¿estás en la nuez verdadera? No. Lo que dice el psicoanálisis es que apenas te acercaste a un cachito de la nuez, ¿no? Que la nuez es simplemente algo que se conoce de manera parcial. ¿Y por qué se conoce de manera parcial? Tan sencillo como esto. Bueno, este es el argumento. Los pacientes y los analistas utilizan el lenguaje. Ahora, de utilizarlo es una manera muy común de decirlo, pero que es incorrecta. ¿Por qué? Uno, porque las palabras siempre faltan, ¿no? Entonces, pacientes, analistas, psicoanalistas, investigadores siempre saben que hay algo que falta, que algo no puede decirse
decir, bueno, es que, como dicen, ¿no? Es que en última instancia es esto, ¿no? Como decían los marxistas. En última instancia todo es economía, pero es la última instancia. Y luego esa instancia ya nos explica, porque queda ahí como decir todo lo demás se resume en esto, ¿no? Siempre hay algo que podemos conocer más allá, que ir más allá de lo que, de una verdad establecida. Y entonces, pues, las palabras faltan. Segundo, quien habla en psicoanálisis, sea como analista o sea como analizante, habla a base de metáforas. Por eso insistí tanto en lo de la metáfora, ¿no? Metáfora y metonimia. No se puede hablar de manera directa, eso es lo que la lingüística descubrió y que el psicoanálisis tenía claro tiempo antes. No se pueden hablar de manera directa, porque ¿qué es un síntoma? O sea, tú puedes tener una definición a la manera de los psiquiatras, ¿no? Que tienen ya su catálogo de definiciones de lo que son las cosas y el tratamiento respectivo, ¿no? Como están en estos lexicones que tienen los psiquiatras. Entonces, aquí el asunto es distinto porque lo que tienes es una serie de palabras con significados distintos, por una parte, pero también hay una cuestión que la lingüística estableció, que es los términos son subsistentes y no tienen que ver con el referente. Es decir, cuando digo Pedro es simpático, Pedro es el nombre de una persona en particular, sí, pero también puede ser de muchas personas, todos los que se llaman Pedro, ¿no? Entonces, Pedro es simpático. Pedro, entonces, es el referente. Bueno, lo que dice la lingüística, lo que estableció la lingüística a partir de Saussure, es que las palabras se pueden estudiar, se estudian más allá del referente. Y aquí lo establece la lingüística a través del concepto de arbitrariedad del signo. Es decir, Pedro es el nombre con el que identificamos un amigo, pero Pedro también es piedra, recuerden, ¿no? Cuando dice Jesús, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra elaboraré mi iglesia. Yo no sé si realmente se llamaba Pedro, ¿no? Porque a lo mejor lo adecuaron. Pero en fin, el término Pedro, la palabra Pedro es un nombre y suponemos que esto es un objeto de la realidad al cual le atribuimos un predicado que sería simpático. Muy bien. Pero si eso es, entonces significa que lo que podemos decir de Pedro, que nació en Tamaulipas, que se educó en la Escuela Nacional Preparatoria, que estudió medicina, que luego se hizo psicoanalista, etcétera, toda esa serie de cosas están en Pedro, ¿te fijan? Entonces, ¿quién es Pedro? Pues es esta especie de totalidad que se sintetiza en el nombre Pedro, pero que en realidad tiene su historia, etcétera, etcétera. Por eso dice la lingüística, yo no puedo meterme en todas esas cosas porque nunca vamos a acotar el objeto, nos vamos a dispersar. Entonces se llama la arbitrariedad del signo. Pedro es el nombre, punto, ya no nos metamos en más. Y simpático, pues es un atributo, entonces, que ahorita vamos a ver respecto a las formas en Platón. Bueno, ¿qué quiero señalar con esto? Uno, que el tratamiento en psicoanálisis tiene que ver con las palabras. Y las palabras son siempre incompletas, pues, nos van a faltar palabras. Y en segundo lugar, las palabras tienden a ser equívocas. ¿Por qué? Porque si no fueran equívocas, en realidad sería como tratar con una máquina, ¿no? La máquina tiene que ser unívoca, ¿no? Es muy difícil. Están hablando ahora de las computadoras cuánticas pero no nos metamos en esos chismes porque nada más vamos a especular. Pero las computadoras que tenemos en la actualidad son computadoras que se manejan de manera unívoca. O sea, un simbolito o un conjunto de símbolos o una fórmula significa una sola cosa y no más, ¿no? Pero eso no ocurre. Un paciente no habla computarizado, aunque quisiera, ¿no? ¿Y por qué no habla computarizado?
Pues porque si hablara computarizado tarde o temprano, lo que dice es siempre lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, hay que distinguir entre lo mismo y la repetición. La repetición vuelve después de un ciclo, ¿no? Después de un conjunto de edad, y vuelve a aparecer ciertos elementos como constantes en ese discurso. Y ahí hay ciertos elementos que hay que decirlo, para el analista como para el analizado, tienen un componente enigmático. Y que la pregunta que siempre nos es, ¿y esto qué significa? ¿No? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el significado del sueño? ¿Cuál es el significado de mi síntoma? ¿No? Y entonces, bueno, pues ocurre que en todo sujeto los síntomas pueden ser síntomas que atienden a sus capacidades cognitivas, ¿no? Esto de que me levanto y me levanto pensando siempre obsesivamente en algo y no puedo dejar de pensar, y no puedo dejar de pensar en esto. Es un síntoma que se presenta entonces en lo cognitivo, en el pensamiento del paciente. O el síntoma se presenta como algo corporal, ¿no? Entonces, tengo un padecimiento, tengo esas cuestiones que tienen que ver con la mala digestión, los nervios, o esto que ahora es muy común, el famoso estrés, ¿no? Y te repiten, ya parece fórmula, ¿no? Y dices, ¿y por qué le pasa estas cosas? Es que estoy estresado o estresada. Y cuando tú preguntas por el estrés es con todo, ¿no? Entonces hoy vivimos todos estresados, lo cual quiere decir es que nadie vive estresado, porque ¿qué quiere decir estresado, no? Entonces es un síntoma que tiene que ver con lo corporal, con el cuerpo. Y el tercer nivel en el que aparecen los síntomas es en relación con los vínculos, los vínculos con los otros, ¿no? El otro que me oprime, el otro que me ofende, el otro que me manipula, el otro que quiero querer que me quiera y no me quiere, ¿no? O que lo quiero, pero él me quiere, pero yo no lo quiero, ¿no? Esto que hablamos del amante y no el amado, ¿no? Etcétera. Y que constituyen dramas que significan una serie de contradicciones para el sujeto. Entonces el síntoma aparece en todas estas dimensiones. Ponerlo en palabras, ¿qué quiere esto decir? ¿Qué quiere decir una persona cuando dices que esto no me lo puedo quitar de la cabeza? ¿No? Por ejemplo, en la celotipia, ¿no? Que se conoce, ¿no? Él o la celosa lo que tiene es algo de lo que no se puede desprender, ¿no? Vive todo su tiempo pensando en qué va a hacer el otro, aunque no lo haga, ¿no? Y cómo se va a relacionar y qué va a decir. Y a veces, bueno, se atreven a espiarlos, ¿no? Ahí van, y ya comprobé tal, ¿no? Que me haces, eres infiel y todo. Y ahora, pues parte de la celotipia tiene que ver con las redes sociales, ¿no? A ver, pásame tu clave del teléfono, ¿no? Y entonces como prueba de verdad, ¿no? Si de verdad me quieres, me das pero es en realidad un seguimiento, un rompimiento a la intimidad del otro, es decir, querer dominar al otro. Y ese pensamiento es obsesivo. La cuestión del cuerpo, que es señalado, digamos, el estrés, el nerviosismo, eh, el no poder enfrentar una clase sin sentir angustia, etcétera. Y finalmente, la dimensión de lo que tiene que ver con los vínculos, que en eso hay toda una gama, porque pues ya sabemos que ese objeto pues o es un objeto que satisface, o es un objeto que es hostil, o bien ese objeto es un elemento coadyuvante que te permite, que es un medio para... Entonces digo, volviendo, entonces, verdades analíticas, verdades sintéticas, y el psicoanálisis no entra en ninguno de los dos de estas concepciones, pero sí en lo interpretable, porque esta sería mi postura. El analista interviene de varias maneras. Una de ellas es la interpretación, que significa que aquello que le falta en el discurso
del paciente, el analizante, entonces le da un significado, le da un sentido, y espera entonces que el paciente o el analista corrobore, que diga que sí, que por ahí va el asunto, o no. Y la otra son este elemento que se llaman construcciones, ¿no? Y las construcciones son, en realidad, un discurso amplio de parte del analista que va y correlaciona, pues, una serie de eventos o acontecimientos que vienen de manera muy remota, es decir, tiene que ver básicamente con la historia. Se interpreta la historia. Ahora, ¿qué historia? O volvemos otra vez al punto. El punto fue cuando se distingue y se dice, como decía Freud, no le creo a mi neurótica, ¿no? Ese no le creo a mi neurótica, ¿qué significa? Que no es que haya mala intención en, en los sujetos que se acercan al análisis. Es que hay engaño y autoengaño. Y hay cosas que son, otra vez, tan difíciles de hablar que se hablan solo de manera metafórica. Es decir, por traslación a otra cosa completamente distinta. Por eso se habla de la otra escena, ¿se acuerdan, no? Hay una escena que es la que se presenta y la otra escena es la que está supuesta y realmente articulando ¿qué? Las cuestiones del este. Bueno, vamos a ver lo de la alegoría, ¿no? La alegoría de la caverna, ¿no? También se denomina el mito de la caverna, pero no es propiamente un mito. No tiene las características del mito, pero a veces, en algunos lugares, hasta los filósofos llegan y dicen, es que el mito de la caverna, no tiene nada que ver. Está en el libro La República, en el diálogo que se llama La República, y se llama La República porque habla de la cuestión pública. Y nada más les doy en contexto de dos cosas, ¿no? Bueno, ¿desde dónde piensa Platón la República? Bueno, primero, hay un hecho. Platón habla en este diálogo de que los seres humanos están distribuidos en tres segmentos o tres clases, como quieran, ¿no? Uno son los gobernantes, que para él vienen a ser los tecnócratas. Tecnócrata en el sentido amplio de la palabra, es decir, los que tienen el saber y gobiernan con el saber, ¿no? Porque este término tecnócrata, híjole, tiene tantas connotaciones negativas y vivimos en el gobierno, los tecnócratas. Y Platón lo que plantea es decir, miren, tienen que ser los mejores para gobernar. Y para gobernar tienen que saber, estar informados y poder transformar. Entonces ahí hay una definición ahí interesante. Luego, están los guerreros, porque pues obviamente la sociedad en la que vivían era una sociedad altamente vulnerable, porque si él vivía en Atenas, pues estaba atenazado con los pueblos de alrededor que eran bastante violentos y se manifestaban, de tal manera que los guerreros eran parte absolutamente indispensable del componente social. Y finalmente, los que corresponden, digamos, a los trabajadores, que son los que se ocupan de la labranza, los que se ocupan de las actividades fundamentales y demás, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces, aquí está esta cuestión de que hay tres y corresponden, ¿no? A las partes del cuerpo, por semejanza, dice Aristóteles, los gobernantes son a la cabeza, insisto, los tecnócratas, ¿eh? No van el populismo no va por ahí, ¿eh? Nada que ver con el populismo. Los tecnócratas están son los gobernantes y el mejor gobernante es el filósofo, ¿no? Va a decir, o sea, el que busca la verdad, el que busca la verdad y el bien sobre todo. ¿Cuál es ese bien que busca el gobernante? El bien para todos. ¿Se fijan? Ya está desde el siglo V antes de Cristo, ya está este concepto de que el gobernante tiene que buscar el bien para la comunidad. Segundo, están los guerreros, pero también se entiende la burocracia. Y dice, y lo equipara Platón
al corazón, ¿no? El corazón sería, digamos, esta parte sensible, o sea, este segmento de la población que atiende y que después se llamará justamente burocracia. Ya sabemos que la burocracia, pues, es también como el corazón, a veces infiel, ¿no? Y finalmente, los trabajadores. Entonces, la preocupación fundamental es, para Platón, es el saber. ¿Y por qué el saber? Bueno, en Platón tiene que ver con el alma. Hay ahí un paralelismo de entrada con el psicoanálisis. A ver. Primero, el concepto que tiene Platón del alma no es suyo de sí, sino que viene de los pitagóricos. Y los pitagóricos vienen de algo más antiguo, que son los mitos órficos, ¿no? Ustedes han oído por ahí de Orfeo Negro, ¿no? Entonces, había en México hace muchísimos años un cine que se llamaba Orfeón. Todas estas cosas tienen que ver con Orfeo, ¿no? Y los mitos órficos. Y uno de los mitos órficos es la cuestión del alma. Y Platón nos cuenta una historia, ese sí es un mito, nos cuenta un mito en el que dice que Zeus, el dios, dijo, bueno, pues ve a organizar el mundo, ¿no? Va a organizar ahí el planeta Tierra, que no se llamaba planeta Tierra, por supuesto. Ve a organizar el mundo. No había más mundo que el planeta Tierra, obviamente. Y ve a organizar el mundo. Y se lo encarga a un demiurgo, ¿no? Que no es un diablo, es un tipo torpe, ¿no? Y entonces va creando las cosas, ¿no? Entonces crea las mesas, las sillas, los bueyes, ¿no? Y va creando todo, pero de una manera precipitada, una manera así, digamos, eh, tipo estudiante del CONALEP, ¿no? Que va haciendo las cosas a como van surgiendo, ¿no? Así, y ya. Y entonces lo hace de manera imperfecta, bajo el modelo de las ideas del mundo con el que, los modelos, vamos a decir, el modelo con el que podía haber hecho esto lo hizo mal, ¿no? Muy bien. Y entonces, las almas son estas cosas invisibles, para empezar, inmortales, ¿no? Buena parte del cristianismo tomó el concepto de alma, de psique, justamente de Platón, ¿no? Porque Platón es el que sintetiza todas esas ideas. Y dice entonces que a ver, una cosa es decir tengo alma y ya, y otra cosa es demostrar que tengo alma. Y Platón da 3 argumentos para el alma. Uno, el argumento ad contrarium, que se llama, o sea, por el contrario, dice, en cada estado que podamos nosotros analizar, hay el estado contrario. O sea, si está dormido, está despierto, ¿no? Si hay un arriba y un abajo. Todos los contrarios están ahí. Bueno, entonces, uno de los contrarios es la oposición entre la vida y la muerte. Fíjense qué interesante. A ver, la vida es lo del cuerpo, ¿ok? La muerte es lo del alma, pero ¿en qué sentido el alma? De la muerte que separa el cuerpo y vuelve el alma a su situación previa de lo inmaterial, digamos, ¿no? O sea, el cristianismo dijo, ¿no? Otra vez, dice, bueno, Dios creó a los seres humanos, otra vez, ahí le faltó el demiurgo, ¿no? Porque siempre le puedes echar a alguien la culpa, ¿no? Es decir, a ver, no soy yo, fue el que designé y lo hizo mal, ¿no? Entonces, reclámenle a él, no a mí. ¿Dónde habremos oído eso? ¿Quién sabe? Bueno, entonces, el alma, entonces tiene esta cercanía con lo espiritual, lo intangible, lo que no se ve. Fíjense qué cosa tan interesante. Cuando Freud habla de la visión, dice que la visión se basa en el tacto, ¿no? O sea,
el bebé al principio lo que trata es de ver la proximidad de las cosas por el tacto. Y lo que va más allá de lo que puede tocar, es lo que empieza a ser visible. Fíjense qué cosa tan interesante. Bueno, para el mundo griego, lo que se ve se llama teoría. O sea, vemos a través de una teoría. La visión es teoría. Bueno, pero la visión puede estar equivocada. Pero bueno, ahorita vuelvo sobre ello. La cuestión del alma es lo siguiente, la segunda prueba que da Platón sobre el alma es la reminiscencia, la anamnesis que tanto utiliza los lacanianos, ¿no? El recuerdo, la reminiscencia, sobre todo, no lo mismo el recuerdo que la reminiscencia. Recuerdo es, fui el fin de semana pasado a Cuernavaca y recuerdo que, no. La reminiscencia tiene que ver entonces con la posición que tuve en aquel momento. Es como revivir el momento, ¿no? No recordar, porque podemos recordar datos, pero la reminiscencia va más allá. No sé si esto se entiende. Entonces, la anamnesis. Y el ejemplo que da Platón es que el concepto de igualdad, toda cosa es igual a sí misma, por ejemplo, no es algo que se obtenga por la percepción, por lo que vemos de las cosas, porque, pues, ¿con qué quiere decir que una cosa es igual a sí misma? ¿No? ¿Qué quiere decir? No te dice nada respecto a la visión, pero sí como concepto. Entonces te dice que todo objeto es igual a sí mismo, toda persona es igual a sí misma, toda institución es igual a sí misma, etc. ¿Se entiende? Entonces, ¿de dónde la reminiscencia? Entonces dice, no es una cuestión de aprendizaje, sino es una cuestión de recuerdo. ¿Recuerdo de qué? De que en algún momento mi alma estuvo contemplando las ideas y en ese conjunto de ideas estaba justamente la igualdad. No viene de la observación, sino viene del alma, ¿no? Segunda prueba del alma. Y la tercera es esta posición que les decía entre lo visible y lo invisible. Lo visible tiene que ver con lo corruptible. Cuando digo corrupción, no se piense en el PRI u otros partidos, sino la corrupción quiere decir entonces el deterioro, ¿no? La caída, ¿no? La vida humana es corrupción en este sentido porque se va deteriorando, ¿no? El cuerpo se va deteriorando. ¿Qué es lo que se deteriora? Se deteriora el cuerpo. Ojo, el alma no. ¿Ok? Ahí hay una cuestión ahí que apunta a esto que estamos justamente diciendo. Es que el inconsciente no tiene tiempo. Ah, como el alma de Platón, ¿se entiende? Es inmortal, no muere. Su discípulo, Aristóteles, había dicho, no, pues, cuando se muere el ente ya, pelas, adiós, ya no hay más, ¿no? Porque no tiene este concepto de alma, de ir el alma a otro lugar. Entonces dice, a ver, lo incorruptible es el alma. Incorruptible quiere decir entonces que no sufre deterioro. Freud ha dicho que el yo no envejece, ¿no? Nomás pregúntenle bueno, ya, ¿por qué digo nombres? Pero cualquiera. El alma no envejece, la psique no, el yo tampoco. Y el inconsciente, entonces, en términos generales, no tiene tiempo. Ahora, lo que estoy tratando de ir apuntando es, los conceptos que el psicoanálisis utiliza, sí, son del psicoanálisis, sí, pero también herederos de otras tradiciones que se han articulado aquí, ¿no? Y entonces el cuerpo se va a acabar, el alma no. Y aquí está una cuestión interesante sobre los destinos del alma. ¿A dónde irán? ¿A dónde irán las almas? ¿No? O sea, ese es el poema y las canciones. ¿A dónde van las almas? ¿No? Entonces, dice Platón que las almas que se cultivaron, es decir, que aumentaron su conocimiento, y recuerden lo que dijimos antes, es el eros, es la búsqueda, ¿no? La búsqueda del bien, de la justicia, etc. Entonces, quienes cultivan esto
son almas puras, porque están más cerca de lo espiritual. Y si están más cerca de lo espiritual, van a estar, son las almas de los filósofos que van a dar y que se reúnen con los dioses. Mientras que las almas impuras, estas almas, ojo, que no se analizaron, es decir, perdón, que no pasaron por el proceso de conocimiento, de la dialéctica del conocimiento, ¿no? Que no hubo análisis, entonces van a esta que se conocían los pitagóricos como la transmigración, no sé si es un término, o metempsicosis, no son términos ahí muy comunes, ¿no? Como diría alguien, son palabras domingueras, ¿no? Porque dices metempsicosis y dices, ¿qué? ¿What? ¿No? Entonces, ¿qué significa? Bueno, que el alma muda va a parar, y va a parar sobre todo a algunos animales, ¿no? Y entonces el alma revive en algún cuerpo, ¿no? Pitágoras pensaba que él iba a reencarnar en un gallo, ¿no? En el cuerpo de un gallo. Bueno, en fin, igual por lo espiritual y tal. Entonces, pues, el alma tiene esas características. La otra cuestión es una de las contribuciones de Platón a la filosofía de siempre, es la teoría de las ideas, o particularmente las ideas como eidos, como formas. Y a ver, esto nos va a llevar justamente a lo de la caverna. En el mundo de todos los días encontramos objetos. Sobre esos conceptos, sobre esos objetos formamos imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tengo, bueno, tengo contacto con mi pluma, ese es un objeto que tengo ahí a la mano, pero de repente no tengo la pluma a la mano. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es la imagen, ¿no? Entonces, las imágenes son ya estos elementos de conocimiento que no son propiamente los objetos, sino que van más allá de los objetos. Estas son las imágenes. Ahora bien, el objeto, pluma pongo por caso, entonces tiene una materialidad específica, ¿no? Pero sobre todo tiene una forma. Porque lo que permite distinguir, digamos, por poner entre el cuaderno y la pluma, es que la pluma tiene una forma y el cuaderno tiene otra, más allá de su materialidad, etcétera. No podemos decir su funcionalidad, etcétera. Pero recuerden lo que les había yo dicho. Para los griegos lo importante era el arete, el arjé, el llegar a la perfección. Entonces, ¿qué sería una buena pluma? Pues una buena pluma es con la que puedo escribir, ¿no? A veces la mejor pluma no es necesariamente la más cara, sino la más eficiente, la que sirve para algo, la que tiene un objetivo definido y ese objetivo definido lo cumple a cabalidad, digamos. Entonces, la cuestión es la siguiente. Hay, más allá del objeto, habría entonces una forma, algo que le da estabilidad. ¿Por qué? A ver, les había dicho, si recuerdan, que había dos posiciones en el inicio de la filosofía, casi prácticamente en los inicios de la filosofía, entre Parménides, que decía que las cosas no cambian. ¿Por qué? Porque si cambian, entonces dejarían de ser, ¿no? Y la posición de Heráclito, que dice que todo cambia. Bueno, entonces ninguna de las soluciones es correcta. Porque si todo cambia, entonces ¿qué podemos conocer? No conoceríamos nada, ¿no? Otra vez vuelvo a lo de antes, ¿no? Es decir, sí, eso era ayer, ¿no? Y ahora ya es otra cosa, pues entonces ya hay ahí ¿no? Un tránsito donde algo se perdió y eso se pierde todo el tiempo. Entonces, ni puede ser verdad que todo cambia, ni puede ser verdad que nada cambie. ¿Se entiende? Esa es la gran oposición que enfrentan Platón, Sócrates, bueno, Platón y Aristóteles, y que seguimos tratando de ver, ¿no? A ver,
para dar una correlación. Sí, el paciente habla y habla y habla y habla. Dice, profiere, enuncia. Muy bien, hace una cadena, etc. Pero hay algo que se mantiene como invariante. Y esas invariantes lo que nos permiten ver es, así ya hablando técnicamente, lo que es una estructura clínica. Entonces, el paciente, a pesar de que tiene sus experiencias ahí de lo más diverso, ajenas a nosotros, sin embargo, mantiene algo constante. Y ese algo constante es lo que me permite hablar de una estructura clínica. ¿Okay? O sea, cómo conforma su deseo. Ahora, la estructura, a ver la pregunta, ¿la estructura clínica es algo de la persona? Es decir, cuando Freud enuncia, y luego repiten casi todos, que es la elección de la neurosis, ¿no? Que la neurosis se elige, pues pareciera ser un acto individual, ¿no? O sea, dadas las circunstancias, ¿qué hago? Pues elijo, lo que supondría la posibilidad de la libertad para decir, bueno, pues yo elijo ser psicótico. ¿Ustedes creen que alguien va a elegir ser psicótico? ¿O perverso? ¿O neurótico? ¿O sufrir demencia senil? ¿No? ¿No? O ser bipolar, como dicen ahora, ¿no? ¿Qué sentido tiene la elección? La elección tiene que ver, entonces, con un momento de determinación, entonces, que se da en determinadas condiciones. Y eso genera las tres estructuras clínicas fundamentales, e insisto, no es una elección, en este sentido, no se puede elegir una neurosis, ¿no? Frente a la psicosis o la perversión, pero no se elige la estructura clínica. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que el paciente refiera, sueñe, sintomatice, va a estar referido a una estructura, es decir, a algo invariante. ¿Se fijan? Ahora, en un principio Freud habló de la neurosis como enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Curar al enfermo de la neurosis. Pero luego entiende que la neurosis no es una enfermedad, sino que es una estructura, ¿no? Entonces, es cierto, hay algunos psiquiatras que hablan de la neurosis como algo que hay que curar. Entonces, ¿qué sería alguien sin neurosis, no? Eso ahora sí que también que me lo expliquen, cómo la neurosis es, entonces, entre otras cosas, un elemento de contención. ¿Que produce sufrimiento? Sí, claro, ¿no? Porque no hay placer sin displacer, digamos, ¿no? Pero es una de las estructuras. En cambio, hay estructuras disruptivas, como es la perversión, que se traduce en comportamientos de psicopatología, ¿no? Eh, de los sociópatas o los psicópatas, ¿no? Que son formas de perversión. Bueno, entonces todo esto viene para decir que qué es lo invariante. Y fíjense, desde mi punto de vista, lo que les voy a decir va a sonar un poco extraño. Lacan es platónico, porque Lacan parte justamente de que antes de que ocurra nada, ya hay una estructura. La estructura no se elige, la estructura nos elige, válgase la expresión, ¿no? Entonces, no hay una estructura, y la estructura es una totalidad de elementos que se correlacionan unos con otros y que tiene, eso sí, una apertura. No es un cierre completo, no es una totalidad, no es una combinatoria definitiva, sino que permite algunos cambios, a diferencia de una estructura puramente formal. Bueno, entonces, el tema de lo variante y lo invariante que se da en la cultura griega, hoy se traduce en términos de estructura clínica y discurso del paciente. El paciente habla, la sociedad mexicana evoluciona, el cine nos presenta todo un discurso de imágenes, de construcciones, pero hay elementos invariantes. Y esos elementos invariantes constituyen la estructura. Y en Platón, la estructura, no habla de estructura,
Él habla de forma. La estructura precede a los objetos. Es decir, antes de que haya un objeto, hay una forma previa, una forma perfecta. Y lo ejemplifica con la matemática, para tener rápidamente un referente. Un triángulo, cualquiera que nosotros veamos, cualquier figura que veamos puede tener la manera de un triángulo. Entonces tú reconoces y dice aquí hay un triángulo, o mi libro tiene la forma de un rectángulo, ¿no? La forma, y siempre estamos reconociendo formas. Esas formas representan algo. Y entonces dice, claro, la ciencia de la época de Platón era la geometría. Entonces, por tanto, era muy importante. Recuerden aquello que siempre se dice, que a la entrada de la academia es el lugar de enseñanza de Platón, había un frontispicio que decía, no entra aquí el que no sea geómetra, ¿no? Y se dice, pues, que en la academia, se llama academia porque está en un parque, cerca de un parque. Ese parque estaba referido al dios Academus, Academius. Y de ahí viene la palabra academia. Hoy nosotros hablamos de la academia ya en un sentido más cercano, pero la palabra viene de Platón, ¿no? La academia. Entonces, como centro de enseñanza, como lugar de discusión académica, ¿no? Y dices, a ver, fulano tal es académico. Pues ahí viene, ahí está la regambre platónica, ¿se sepa o no? Bueno, entonces, las formas tienen este elemento de lo invariante, de aquello que no va a cambiar respecto a los cambios que se dan en los objetos. Ahora bien, ¿cómo expresa esto en la teoría de la caverna? En la representación de la caverna. Y dice, en el, en el libro 7, dice, al inicio, en 501A, Enrique, por seguro ahí lo tienes, dice, después de esto proseguí, comparar nuestra naturaleza respecto a la educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate, habla, represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna. Una morada subterránea. Es que aquí las palabras son importantes, ¿no? Una morada subterránea. La palabra morada es entonces este elemento de la casa, ¿no? De donde moras. Porque quienes están ahí están en el hogar. Un hogar que para los griegos estaba relacionado con el fogar, por eso el fuego. Ahí va, ¿no? La morada es el fuego. Lo que le da como metáfora es que esa morada no es la morada común y corriente, sino una morada en forma de caverna, ¿no? Dice, represéntate, hombres, en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda la extensión a la luz. Aquí viene lo fundamental, ¿no? La luz. Ahora, luz, sol, todos estos elementos son fundamentales para entender como metáforas de lo que tiene que ver con las ideas de Platón, pero también con el psicoanálisis. Hay una luz. Nada más que esa luz lo que ilumina, ¿no? Inicialmente son sombras, como la canción que cantaba Solís, ¿no? Sombras nada más entre tu vida y mi vida, ¿no? ¿Qué queda? Una, una sombra. Y las sombras no son los objetos. O mejor dicho, los objetos aparecen como sombras, ¿no? Y yo les voy a decir, cuando llega un paciente a un consultorio, ¿qué es lo que ves? ¿A poco un paciente? No. ¿Ves un consultante? No. Todo depende de lo que venga a pedir, ¿no? Cuál sea su demanda, ¿no? ¿Tú ya tienes ahí un paciente? No, pues yo prefiero siempre, y así lo digo en las funciones de supervisión, piensa como un consultante. O sea, alguien que va a una consulta, ¿no? Y luego ya después adquirirá el lugar del analizante, siempre y cuando se comprometa
al setting, a las cuestiones. Bueno, ahí vamos. La luz. En ella están, desde niños, con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos. O sea, los tienen agarrados del pescuezo y del pescuezo para que no se muevan izquierda, derecha, ¿no? Porque las cadenas les impiden girar alrededor la cabeza, ¿no? O sea, ¿alrededor qué quiere decir? Quiere decir no volteas hacia atrás. Ese es el punto, ¿no? Ahora, es una alegoría, insisto, ¿dónde está? No está. Pero es importante esto. Los pacientes no miran sus espaldas. O si las miran, lo único que siguen reflejando son sombras. ¿Okay? Bien. Y mirar solo adelante de ellos porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego. Ya les dije que fuego, hay un fuego, que brilla detrás de ellos. Y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, un poquito más alto, ¿no? Hay un camino más alto junto al cual, imagínate, un tabique construido de lado a lado, como el biombo de los titiriteros, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Los titiriteros, está la persona que maneja el títere, los que están abajo, ¿no? Mueven como mopeds, o los que están arriba, ¿no? Que manejan el títere, ¿no? Desde arriba. Entonces, pero lo que él presenta es los que llevan algo, ¿no? Llevan figuras y todo. Y como hablan, dicen, los que están hablando, ¿no? Se proyecta la figura. ¿Qué es la figura? Del moped, de la figura. No se proyecta la mirada, no llega a la mirada el señor que porta el títere, ¿no? Entonces, lo que se ve son sombras de ciertas cosas que hablan y son parlantes. ¿Por qué? Porque las personas que van llevando las cosas dicen, entonces van hablando entre sí, ¿no? Dice, entre el fuego y los prisioneros hay un camino más largo, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como un biombo, que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan sombras que llevan toda clase de utensilios, figurillas de hombres y otros animales hechos en piedra y madera y diversas clases. Y entre los que pasan, unos hablan y otros callan. ¿Eh? Extraña comparación haces y extraños son esos prisioneros. Dice Platón, bueno, dice Sócrates, que le da voz dice Platón que le da voz a Sócrates. Pero son como nosotros, punto. ¿Ok? Pero son como nosotros. Aquí hay una comparación, no es una analogía, o es una analogía que compara, no es una metáfora. Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos unos de otros otra cosa que las sombras proyectadas en el fuego, en parte la caverna que tienen frente a sí? ¿Qué tal? Es decir, los pacientes cuando llegan están llenos de confusión. Claro, como metáfora podemos decir que son sombras. ¿Por qué? Porque hablan de sus familiares, hablan de sus historias, sus amigos, sus objetos de interés de niños, etcétera, o de niñas, pero son sombras, no son los objetos en sí mismos, ¿no? Y sí, claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. Dice, y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan de un lado al otro del tabique, indudablemente. Bueno, pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la presión contara con un eco desde la pared que tiene frente a sí, y alguno de ellos pasara del otro lado del tabique y hablara,
¿No piensas que creería que los que oyen provienen de la sombra que pasa por delante de ellos? Por Zeus que sí. Y que de los prisioneros no tendrían por real alguna cosa que las sombras de los edificios artificiales transportados, es por toda necesidad. ¿No? Entonces dice, esta es la parte que quiero que sigamos trabajando. La próxima clase. Examina ahora esto, de una liberación de cadenas y de curación. ¿De curación de qué? De la ignorancia. Aquí la enfermedad es la ignorancia. ¿Cuál es la enfermedad en el psicoanálisis? Igualitito, la ignorancia. Que sí pasaría naturalmente si les ocurriera esto. Que uno de ellos, dice, fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando la luz. Y al hacer esto, sufriera a causa del encadenamiento, fuera capaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras no había visto nunca antes. ¿Qué piensas que respondería si te dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora en cambio está próximo a lo real, vuelto hacia las cosas más reales que mira correctamente? Y se le mostrara con cada uno de los objetos que pasan por dentro del tabique, se le obligara a contestar la pregunta sobre lo que son, ¿no piensas que sentiría dificultades y considerar las cosas que antes veía que eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? Bueno, hay más cosas, ¿no? Ahí le dejo de momento. Para recordar estas cosas de Platón. El alma, cuando llega al cuerpo, cuando se hace cuerpo, el alma sufre un trauma. Ese trauma es, digamos, lo que es espiritual se vuelve corporal. Y al volverse corporal, entonces hay un trauma, hay un rompimiento con el orden espiritual. Y entonces hay que ascender literalmente en una escalera, ahí sí como metáfora, que va de lo siguiente, digamos, el piso inferior, que es la mera suposición, que en griego se llama eikasa. Es el piso, la parte fundamental, la suposición. Es decir, es esto que tiene que ver con nuestros sentidos. Sentidos que nos engañan, sentidos que nos dicen, que nos hacen hablar de sombras cuando en realidad no sabemos que son sombras. Si nadie ha visto otra cosa que sombras, pues no va a decir que sean sombras, ¿se entiende? Ese es el planteamiento de Platón. Si nadie nos ha dicho que son sombras, ni nadie nos ha mostrado que son sombras, pues entonces, ¿cómo decir que son sombras? ¿Entiende? Este es el piso, la parte de donde se parte. Luego, el intercambio ¿no? Pues hay dudas, ¿no? ¿Qué es eso? Parece un tigre, parece, ¿no? Empiezan lo de los nombres. ¿Qué nombre le pondremos? Matarile, ¿no? Dice, ¿qué nombre le vamos a dar a estas cosas, ¿no? Entonces empiezan la duda y hay un intercambio que llama opinión o doxa, ¿no? Entonces, ahora tengo esta opinión. Ahora, la opinión puede ser verdadera, pero por chiripa, ¿no? O sea, puede una opinión, pero no se sabe en qué se sustenta esa opinión. La opinión tiene otro elemento arriba, otro escalón que sería lo equivalente a la fe en lo material, digamos, que se llama pistis. Pistis es casi como la pista, ¿no? La pista de salida, ¿no? Del aeropuerto de la Ciudad de México, no van a pensar en otro, entonces tiene ahí una pista de salida, y esa pista de salida es la fe. Luego viene otro elemento más espiritual, no del todo espiritual, que es lo que empieza a ser la razón, y que en griego se dice dianoia. Dianoia. Dianoia es también
cercana semánticamente a diálogo. Ahora, un diálogo racional, un diálogo que supera la opinión. Entonces, uno espera en el trabajo de un estudiante de maestría y de doctorado que tenga una diánoia, que razone, que no solo opine, que tenga ciertos datos, sino que justifique lo que dice. Entonces, el punto de partida de la diánoia, que ya es un elemento más espiritual, ¿no? Y de ahí surge otro elemento que constituye, que le da cuerpo a la vida de la república, la vida social, que es la ciencia y que se llama episteme. Episteme quiere decir conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De las causas. Conocimiento de lo que sostiene algo. Y aquí entra todo el universo de la matemática, no me extiendo mucho en ello, fundamentalmente, pero lo que dice es lo siguiente. Hay las figuras geométricas, que es lo que se estudia en geometría, estudiamos figuras geométricas, si ustedes recuerdan, una de las primeras invasiones que sufrimos en la escuela preparatoria, la escuela primaria, es exactamente que nos imponen hacer figuras. Yo no sé cómo le hacen ahora, pero en mi época no había que llevar un compás, regla y compás, ahí llevabas, ¿no? Ibas juntos en tu mochililla, ¿no? Llevabas ahí tu regla y tu compás, para hacer ¿qué? Figuras. Ahora, las figuras, dice atinadamente Platón, no son el objeto, ¿no? O sea, dice él, círculos hay muchos, por supuesto. Pero, aquí va el punto, el concepto de círculo es el mismo. Sea hecha con compás, sin compás, ¿no? El concepto de círculo, digamos, como una, recordando lo de Euclides, el círculo es una figura geométrica que tiene un punto del que equidistan todos los demás, ¿no? Ese punto es el centro y todos los demás puntos equidistan, ¿no? Esta es una definición para la forma círculo, ¿se fijan? Lo vea o no lo vea. Y aunque lo vea, lo que dice Platón es que esa figura es imperfecta. ¿Por qué? Porque ahí estoy yo, ¿no? Con el compás haciendo, ¿no? Y lo hago mal, y lo hago chueco, y se me va, y se mueve tantito. Entonces, el concepto es el mismo, aunque la figura esté imperfecta. ¿Se entiende? Y lo mismo con los triángulos, etcétera, ¿no? Y hace toda una jerarquía de figuras, en eso no me meto, de lo que son los, los, eh, los sólidos que se llaman también desde entonces, se llaman sólidos platónicos. Bueno, entonces, el paso superior, último, se llama nous. Nous, que se puede traducir como pensamiento, pero para que se entienda deberíamos decirle pensamiento puro. ¿De qué es ese pensamiento? De las formas. Diríamos, entonces, en correspondencia a lo que en el lenguaje actual son las estructuras. ¿Se fijan? Entonces, a ver, las estructuras no se construyen, están dadas. Ese es el asunto. O sea, a ver, y uno dice, no, pero ¿cómo? No, no es cierto, todo es empírico, y tal, todo se observa y tal. Muy bien. Lo que dice Platón es, no, la idea, la forma, antecede a los objetos. No solo por el mito que ya conté el Demiurgo, sino porque si tienes el concepto puro de lo que es el ser, la verdad, la belleza, etcétera, ese concepto puro, lo que está dando es una orientación. ¿Para qué? Para distinguir entre lo que varía y lo que no varía. Enrique. Una pregunta, doctor. Retomando
esto que nos compartió de Platón, de Lacan, ¿no? En relación a que las estructuras ya están dadas, a mí me hace reflexionar en esta parte de Lacan, en que Lacan no reconocía precisamente esta ontogenia, ¿no? Del advenimiento del sujeto, sino lo daba por hecho. Y No, ahora, no, ¿no? sí, sí tiene un origen, sí. Ok, El sujeto sí, el lugar de sujeto no. Es distinto. ok. O digamos, si lo puedes pensar, el sujeto como figura no tiene historia, está dado justamente como un componente estructural. Ah, Pero hay una génesis de todo ello, que es la constitución a partir de esta metáfora del nombre del Padre. ok, correcto. Ujú. Ahora, la metáfora del nombre del Padre es una génesis en el sentido de que digas, a ver, ¿en qué momento el niñito ya llegó a ser? No, 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 eso no existe, ¿no? El advenimiento del sujeto es algo que solamente das a posteriori. Es decir, ya cuando hay sujeto, explicas hacia atrás. Ajá, sí. Ok, bueno, entonces ya me queda claro ¿Quién esta. sabe? A lo mejor tiene una respuesta ahí muy, muy ad hoc, pero así, el sujeto es un lugar, ¿se entiende? Ese. Es sujeto y otro. Ahora, ¿qué constituye eso? Está dado de antemano. El sujeto va a hablar a otro, el otro va a constituir la demanda, ¿no? Del sujeto, etcétera, ¿no? Entonces son lugares estructurales en ese sentido. Ahora, en lo individual, el niñito llega entonces a ser sujeto. ¿En qué momento? No, no hay momento, no hay tiempo. Otra vez, ¿no? Porque solo una vez constituido como sujeto, entonces tú puedes decir, a percu, que dice, ¿no? En retrospectiva dices, se constituyó el sujeto. ¿Y cómo se constituyó? A través de la metáfora paterna. La metáfora paterna no es algo que tú encuentres, ¿no? Tú dices, a ver, así como le nació como persona y lo fuimos a registrar al registro civil, entonces ahí tienes una génesis, ¿de acuerdo? Ujú. Ahora, ¿en qué momento se constituye como sujeto? Es en este interrelación que tiene que ver con el lenguaje. La estructura que se nos impone es la estructura del lenguaje. Y entonces aparece el nombre. Tú te llamas Enrique, sí, pero tu nombre no lo elegiste tú. Bueno, supongo, ¿no? A lo mejor vas a decir que yo me cambié el nombre, ¿no? El nombre Enrique es un nombre dado por otro. ¿Ok? Entonces, Enrique, ¿cuál es tu apellido? ¿Me recuerdas? Aragón. Aragón, exacto, sí, me acuerdo bien. Enrique Aragón. Enrique Aragón es, dicen, que eso que sería el nombre propio es lo más impropio. ¿Por qué? Porque viene dado. En el apellido Aragón ya estás constituido en una serie de vínculos, lo quieras o no. ¿No? Aragón te instaura en una génesis que no depende de ti. Y además es una génesis que siempre digo, termina siendo perdida. Porque ¿quién fue el primer Aragón? ¿Quién sabe? ¿No? Y entonces empiezan los mitos. Se dice que, ¿no? Entonces, es una genealogía que se pierde. ¿Ok? Pero ¿qué quiere esto decir? Que antes que Enrique Aragón existiera, ya estaba el lugar para Enrique Aragón. No sé si me explico. Ese lugar vacío en principio se llena cuando nace este producto, pero ese producto queda automáticamente ubicado. Eso es lo que diría el psicoanálisis, ¿no? ¿No? ¿Qué repercusión tiene ello? Pues que, ¿cuál libertad? ¿Cuál decisión? ¿Cuál? ¿No? Si todo bien nos viene, entonces, por esas estructuras que se imponen al sujeto. Es duro, ¿eh? No, tampoco es tan fácil ahí, ¿no? Es más No, bonito decir, no, pues uno es libre, ¿no? me quedé pensando, no, muchas gracias, doctor. Me quedé pensando en lo que plantea Piera con el contrato narcisista, ¿no? Ajá. Que es exactamente ese lugar que el sujeto
le asegura los otros, ¿no? Su genealogía. Ok, gracias. No, gracias a ti. Jaime. Eso se puede decir predeterminado. Bueno, sí. Sí. Bueno, porque era lo que se criticaba de Freud, ¿no? Que algo estaba determinado, de donde ya no hay para dónde hacerse. Bueno, pero es que yo decía que la estructura no es completamente cerrada. Tiene la posibilidad de en algunos puntos modificarse, porque si no, si hablamos de determinismo, hay que entenderlo. ¿Está determinado? Sí. ¿Es determinismo? No. En el sentido de que puede reconstruir, a ver, el sujeto para dar cuenta de sí mismo crea un relato, ¿no? El relato que cuenta ahí, que se cuenta a sí mismo, que cuenta a los demás y dice, esta es mi historia. En ese sentido, pareciera que esa historia es invariante. ¿Qué es lo que hace el psicoanálisis? O un proceso analítico. Transformar, modificar, cambiar en algunos puntos de ese relato. ¿Para qué? Para que ese relato sea menos sufriente. O dicho de otra manera, no podemos escapar del discurso del amo. No, no hay manera. Porque si escapas del discurso del amo, vas a encontrar otro amo que te diga por dónde ir. Determinismo, sí. Pero la posibilidad es generar en el análisis una reconstrucción que modifique en algo ese relato y genere otro relato. Pues decía Lacan que el analizante llega con un mito y sale con otro, ¿no? Es decir, hay otra manera de concebir, de relacionar su vida con tal. En ese sentido, yo diría, sí hay determinación, pero no determinismo. Y hay una evolución, una estructuración. Por eso el psicoanálisis reestructura, decías. Sí, pero aquí el concepto de evolución, quién sabe, ¿no? Yo no me atrevería a decir evolución, porque a veces la evolución se piensa como para mejor, ¿no? Y quién sabe, quién sabe si después de un análisis alguien salga mejor. Yo no me atrevería a decir semejante cosa, ¿no? Y lo digo por experiencia personal. Yo hice mi psicoanálisis durante varios años y no puedo decir que sea mejor persona, tampoco sería presumir, ¿no? Sería narcisismo extremo, ¿no? No, hay algo que cambia, pero no cambia todo, Jaime. O sea, la reestructuración no es la reestructuración de todo, sino apenas de una parte, de algo, ¿no? Y con el tiempo sí, en eso tienes razón. Es que el concepto de génesis y de evolución se da en el tiempo, y el concepto de estructura es sincrónico, no tiene que ver con el tiempo. ¿Qué es lo que reestructuras? No el tiempo, porque el tiempo ya pasó. O sea, el paciente no llega y dice, pues quiero modificar mi pasado. Vale, vuelvas a casar y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, no podemos modificar el tiempo. En ese sentido, no sabría decir si hay una evolución. Eso es lo que se me ocurre, sí, en respuesta, ¿no? Bueno, cerramos esto. Entonces, lo primero son imágenes. Aquí, cuando nosotros hablamos de lo imaginario y tal, ni sospechamos que viene de Platón, ¿no? Hay el estadio del espejo y todo eso que ya sabemos, ¿no? Pero la idea del predominio de la imagen viene de Platón, ¿no? Digo, rascándole, ¿no? Obviamente uno puede decir, a ver, hay un corte, y entonces yo estudio el psicoanálisis a partir del estadio del espejo y me olvido lo que hay antes. Aquí simplemente estamos dando un precedente. Esas imágenes son sombras, lo que llama Platón sombras. ¿Cómo se constituye una sombra? Porque hay una luz, ¿no? Que se proyecta sobre un objeto y entonces lo que vemos no es el objeto, sino la proyección del objeto en una sombra. O lo que se dice también la otra. Nadie puede saltar su propia sombra. A ver, aquí reto. ¿Quién puede saltar su propia sombra? Nadie. ¿Ok? Y esas sombras van elaborando una opinión, una doxa.
Esa opinión es variable, ¿no? ¿Y usted qué dice sobre esto? No, pues yo opino. Pareciera que la opinión es simplemente la exteriorización de algo, ¿no? Yo opino. ¿Opina sobre qué opina? Sobre las sombras. Le falta ese componente que es la opinión tiene que tener algún sustento. Primero empírico, o sea, la fe sobre las cosas que había señalado, y el intelecto después supera la llegada y permite ir más allá de las apariencias a llegar a las esencias, a lo fundamental, que son las formas matemáticas, que son figuras y conceptos. Y al final de todo están las formas. Entonces, en Platón hay una teoría del alma, esa alma es inmortal, y esa alma está en conocimiento de las formas. Es lo que le da sustento a las formas. ¿Por qué hay formas? Porque hay alma, ¿no? O al revés, habiendo formas, hay alma. Ahora, hay, por tanto, una denegación de lo empírico. No es que lo empírico, no es que lo niegue Platón, sino lo que está diciendo es que eso está ahí. El objeto como tal, les voy a decir algo así provocador, el objeto como tal está perdido. ¿Ah? Dicen los lacanianos. Ahí está. ¿Cuál objeto? Lo que tienes es una configuración, determinación, como dice Jaime, ¿no? Que te dice que el objeto funciona de determinada manera. Bueno, hasta aquí ustedes me dicen. Una última cosa, perdón. El sol. El sol juega aquí un elemento fundamental. Es por un lado mitológico y por otro lado simbólico. Mitológico, bueno, real, mitológico y simbólico. Es real porque no existiría nada en este planeta y en los otros que están alrededor sin el sol. Hay galaxia porque hay soles. Definitivo, ¿no? Segundo, el sol no se puede mirar directamente, ¿ok? Porque te hace ciego. Entonces, el sol es una figura mítica, como recuerden, por ejemplo, la leyenda de los 4 soles entre los mexicas, ¿no? El sol es una figura mítica muy importante. Y es simbólica en el sentido de que eso representa la inteligencia. Representa entonces ese conocimiento bien fundado, ¿no? Eso es lo que diría del sol. Ahora, cuando uno le dice a la novia, al novio, o a quien sea, eres mi sol, bueno, es porque iluminas mi alma y me hace sentir happy, ¿no? Seguiremos en la próxima sesión. Continuamos con lo de la caverna, pero ya ven que no es la caverna por la metáfora, la alegoría, sino lo que estamos viendo son las implicaciones, ¿no? Y seguimos con el asunto de la verdad en psicoanálisis.